Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22 con Rafael García Villegas, Güemanzín Rodríguez, y también saludamos, hola, por allá, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Qué gusto estar con ustedes, con todo el equipo. Mi querida Laura, amigos del auditorio, Laura, Güeman, qué gusto saludarlos. Bienvenido, ya medio recuperado, Güeman. Ahí un poquito todavía. Esa garganta ahí todavía haciendo un Pero poquitito. martes con mucha información cultural y lo hemos venido platicando ya a lo largo de la semana. Bueno, querías anticipar lo que viene en este programa. Bueno, nada más quiero mencionarles que de verdad estén muy al pendiente del programa. En un ratito más, Carmen Boullosa está aquí, nos va a platicar sobre su nuevo poemario que acaba de ganar el Premio Casa de América, entre muchas otras cosas de su vida, de su trayectoria. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar vamos directamente con lo que ha sido el balance de las bibliotecas este año? Uno de nuestros ejes centrales era cuál iba a ser el impacto de las bibliotecas públicas dentro de la Estrategia Nacional de Lectura. El gobierno federal tenía la meta de impulsar sin duda el ámbito didáctico, de cómo se fomenta los hábitos de lectura avanzados en el país, pero para lograrlo necesitábamos materiales o necesitamos libros, en especial en el interior del país. Las 500 librerías aproximadamente que hay en el país no alcanzan para cubrir esa demanda, por eso las bibliotecas públicas juegan un papel fundamental. De ahí que inició por la cuestión de fomento a la lectura. E implementamos la compra del libro nuevo centrado en las áreas donde mayor necesidad tenía la biblioteca pública, que era el área de español, de matemáticas, de física, de química, de biología, más el área general infantil. Empezamos a hacer esas compras y enviar esos libros. Fue todo un gusto, no solo los programas de la anterior gestión, como Mis Vacaciones en la Biblioteca, que se mantuvieron y que tuvieron una asistencia mayor que en años pasados, sino nuevos programas como fue el de Papelino, que era la capacitación de estudiantes de servicio social de las universidades y de los normalistas para que fueran a la biblioteca pública a desarrollar, después de esa capacitación que daba la DGB, talleres de fomento a la lectura con niños de primaria y secundaria. Llegamos a tener más de 3,000 estudiantes en todo el país capacitados por la DGB, dando esos talleres en esas bibliotecas públicas. Cabildear con senadores, diputados, una reforma hacia la Ley General de Bibliotecas donde se señale cuáles son las obligaciones del municipio, del Estado y de la Federación, no solo en términos generales, sino ya en cuestiones particulares como catalogación, mantenimiento del inmueble, capacitación y remuneración del bibliotecario era fundamental. El primer año logramos un poco más del 10% de las bibliotecas públicas donde la DGB logró renovar hasta cierto punto su acervo, con aproximadamente en cada una de esas renovaciones 300 títulos. Ese era el promedio que enviábamos, 300 libros. Necesitamos subir esos 300 a 500 y en lugar de llegar solo al 10% de las bibliotecas públicas que aproximadamente hicimos en este año, llegar a un 25%. Esa es nuestra nueva meta. Necesitamos la modernización en aquellos espacios urbanos donde la biblioteca pública da pie a responsabilizarse con los avances tecnológicos que se han desarrollado en el ámbito educativo, pero también cultural, y ahí estaremos. Son proyectos que tenemos en mente, que nos apoyamos en otras instituciones, en otras dependencias, para tratar de llevarlos. Sin duda, la cuestión de modernización de la biblioteca pública es fundamental, pero necesitamos como eje central tener libros y tener libros actualizados para que sean la base de que sostenga esta modernización. Y continuamos con los balances, Rafa Güemanzín. Así es, el Senado, lo hemos venido platicando, está de mantener largo, son 25 años de historia y es fundamental siempre, ahorita que veíamos este balance de las bibliotecas, sí hacer un corte de caja para ver en qué situación priva la cultura en general en el país. Así es, vamos a escuchar a la directora adjunta del CENART, Ángeles Castro.
Durante el año 2019, el Centro Nacional de las Artes recibió alrededor de 560,000 personas en los 14 espacios escénicos que comprende este espacio, que cumplió 25 años de ser una institución que genera y fomenta la creación artística. Creo que tenemos un balance bastante positivo en relación a que este año se cumplieron los 25 años del Centro Nacional de las Artes. Entonces hubo muchas actividades, digamos, enfocadas a la celebración de estos 25 años, además de, digamos, eventos y actividades que se les dieron continuidad y que han sido importantes a lo largo de toda la vida del Centro Nacional de las Artes. Además de organizar festivales como el Eurojazz, Blanco y Negro, el Encuentro de Son Jarocho, el Festival Internacional de Libro Infantil y Juvenil, también amplió su relación con las escuelas y centros de investigación con el primer encuentro de arte y discapacidad. Hubo varias actividades en ese sentido nuevas y que para nosotros es importante en el terreno de que queremos precisamente reforzar y tener mucho más vínculo a nivel nacional con todos los centros de las artes de los estados y con distintas instancias de cultura del país, así como de la propia Ciudad de México. Con el propósito de mejorar la experiencia del público que asiste a las actividades que promueve el CENART, su directora trabaja en el proyecto para el próximo año que tienen como objetivos mejorar las instalaciones, digitalizar sus archivos bibliográficos, así como fortalecer la educación artística. Creo que tenemos que iniciar un plan de mantenimiento general de las instalaciones del CENART, que siempre se tiene que estar, digamos, actualizando, renovando, digamos, manteniendo las instalaciones para que se puedan llevar a cabo todas las actividades académicas y artísticas que se llevan a cabo. Entonces eso es un reto importante. El otro reto importante que iniciamos este año, pero que la intención es fortalecer, es precisamente la relación con los centros de investigación, con las escuelas y con los centros de las artes y otras instancias culturales del país. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues a esta parte de la actividad que se ha desarrollado y tenemos más en cuanto a balances. Así es, la Dirección de Capacitación Cultural también revisa su primer año de un programa que ha sido muy importante. Cultura comunitaria, vamos a ver cómo les fue en este 2019. El programa Cultura Comunitaria se creó este año con el propósito de promover los derechos culturales de personas, grupos y comunidades bajo los principios de inclusión y no discriminación. De acuerdo con cifras de la Dirección de Capacitación Cultural, como parte de este proyecto, en el 2019 se realizaron más de 3,000 actividades artísticas con 4 enfoques: misiones por la diversidad cultural, semilleros creativos, territorios de paz, así como comunidades creativas y transformación social. El programa tiene un diseño y una implementación a nivel territorial. En ese contexto, comentarles que en una primera etapa de implementación se le apuesta a tener una presencia activa y directa en 720 municipios del país, en los 32 estados. Eso se hace a partir de la coordinación y la gestión conjunta con estados, municipios y distintas iniciativas ciudadanas que ya se están llevando a cabo, estos procesos que tienen que ver con la vida cultural. En ese contexto, para 2019 estamos cerrando con una presencia en 518 municipios, y alrededor de 774,000 personas que han participado, de las cuales más o menos 250,000 corresponden a niños, niñas y adolescentes que han sido parte activa de las actividades en el programa de cultura comunitaria. Con el objetivo de recuperar espacios públicos en localidades con un alto índice de violencia y rezago social, se desarrollaron 779 actividades culturales que formaron parte del eje Territorios de Paz, y se impartieron talleres de disciplinas artísticas en 252 municipios como parte de los semilleros creativos. Por ponerles un ejemplo, en semilleros creativos también para este cierre de año estamos hablando de varias disciplinas.
producción audiovisual, artes escénicas, artes visuales, música, y estamos ahorita cerrando el año con 339 semilleros creativos en todo el país, que eso implica poco más de 12,000 chicos que están trabajando con nosotros en estas iniciativas. Para 2020, hacia donde vamos es a lograr esta meta total de los 720 municipios. Esa es una, pero la otra que es igualmente interesante y que nos hace como tener mucha motivación todos los días, es que las actividades que hoy ya se están llevando a cabo tengan un mayor impacto y que estén mucho más vinculadas con las comunidades. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, esto es lo que pasó, pero todo el próximo año ya iremos dándoles cuenta de los programas, cómo se desarrollan, qué es lo que ocurre en el ámbito de la cultura. Y todavía faltan algún par de balances, por ejemplo, en materia cinematográfica, que también fue un muy buen año para el séptimo arte mexicano, y en materia de literatura. Así es, el Fondo de Cultura Económica, me parece que es mañana miércoles. ¿no? Mañana tendremos el balance del fondo y también estaremos buscando ya el de la Cineteca Nacional. Tenemos una pausa. ¿Qué es hablar mexicano? Bueno, pues es complejo porque no es lo mismo al norte que al sur. María del Pilar Montes de Oca desmenuza el lenguaje estado por estado. Palabras como garcear, enculado, bufar y mangoneo son utilizadas en distintas regiones del país y dan cuenta de la riqueza del lenguaje. Para conocerlas está el mexiconario. Nos gusta jugar con el lenguaje, con las palabras, con la idiosincrasia del mexicano. Y entonces, pues así van surgiendo las ideas. Y una prima, la directora de arte de la revista, vivió en Mérida y siempre habla de cómo se expresan allá los... Y, oye, ¿por qué no hacemos un mexiconario? Porque en todos los estados hay palabras distintas, ¿no? Me cayó cloro en el pantalón y me quedó coyuchi. Ahora sí quedó turnio mi abuelito, ya no me reconoce. Son algunas de las frases que están en este volumen publicado por Algarabía y que sirven para explicar el significado de las palabras. También vienen frases, no solo palabras. Cárgame a cumbunche. Esto es de Michoacán. Quiere decir que me cargues en las espaldas. Así le dice un niño a su papá. Papá, cárgame a cumbunche, ¿no? Y como esas hay muchísimas más frases. Entonces es un trabajo divertido, lúdico, pero lleva su carácter lexicográfico, se hace el estudio, cada una de las entradas se dice qué significa y siempre, como todos los diccionarios de Algarabía, con un ejemplo. O apapachar, ¿no? Todos sabemos, los mexicanos, que apapachar no es un simple abrazo, ¿no? Apapachar conlleva, ¿no? Cariño, compasión, etcétera. Viene del náhuatl apapach, que significa apretar suavemente con los dedos una fruta. Está precioso, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Es fascinante explorar la lengua viva, cambiante del día a día y precisamente el origen de todas estas palabras que usamos en nuestro hablar cotidiano. ¿Y qué les parece si de nuestra lexicografía ahora nos vamos a dar una vuelta por Colombia con este reporte que nos tiene Julio López? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Yo soy Julio López y ahora nos encontramos en el Centro Histórico de Bogotá, Colombia, epicentro de la vida cultural, política y social de este país. A mis espaldas se encuentra la catedral, que data del siglo XVII, y yo los invito a que me acompañen en esta travesía. Ya se siente la Navidad en Bogotá, Colombia, y nosotros nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de este paradisíaco lugar. Nos referimos al Museo Botero, que fue fundado en el 2010 por el artista plástico, con algunas de sus obras y por supuesto con algunas piezas de su colección privada. La única condición que puso es que todas las personas que vinieran no pagaran un solo peso para poder disfrutar de esta obra plástica. Los invito a conocerlo.
¿Qué tal? Nos encontramos en la Plaza de la Perseverancia, donde prácticamente todos los sabores de Colombia se pueden encontrar. Hay comida del Pacífico, hay comida antioqueña y hay comida caribeña. Aquí nos van a preparar algo que se llama ajiaco. ¿Cuál es su nombre? Y cuéntanos un poquito qué es el ajiaco. Buenas tardes, mi nombre es Nubia Sarmiento. Bueno, el ajiaco va a base de 3 papas. Lleva papa sabanera, papa pastusa y papa criolla. Se pone a cocinar con pollo y el pollo va desmechado. Lleva un amarre de cebolla, cilantro y guascas. Es una comida típica de aquí, de Bogotá. Nosotros, es una comida típica aquí de nosotros los santafereños. Bueno, nos cayó la noche en Bogotá, ahora nos encontramos a un costado de la calle 26, también conocida como El Dorado, y estoy con Ángel Bedoya, que esta noche va a ser mi guía para conocer la ciudad en bicicleta. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos un poquito dónde nos encontramos. Está bien, pues vamos por la calle 26, como bien lo dijiste, estamos a un costado del cementerio central, un atractivo turístico de la ciudad. Estamos acá en uno de los grafitis que se pintaron hace muy poco, 2 meses tal vez, y pues se conmemoran varias cosas. Una de las primeras es que Bogotá es considerada una de las capitales del graffiti en Sudamérica. La tercera, y pues acá estamos viendo un homenaje hacia la naturaleza, hacia los líderes sociales, hacia todo lo que debemos proteger como país. Bueno, pues ya nosotros nos despedimos, de aquí nos vamos a regresar al hotel, pero pues nos vemos el día de mañana a ver qué más cosas vamos a conocer aquí en Bogotá, Colombia. Yo me despido, soy Julio López y detrás de la cámara está Olin Buendía. Bueno, Noticias 22, tendremos más de Colombia en estos días, de ese recorrido que han hecho tanto Julio López como Olin Buendía. Continuamos con más información. El maestro Aristeo Vázquez, director general del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, nos habla de su próxima colaboración con el Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández. ¿Qué tal a todos allá en el estudio de Canal 22? Pues ahora nos tocó salir y nos encontramos en la sede del Ballet Folclórico de Amalia Hernández con el maestro Aristeo Vázquez. Maestro, muchas gracias por esta conversación. Usted dirige el SECAM desde hace ya algún tiempo, ¿no? Antes de hablar precisamente de lo que van a hacer con el ballet, ¿por qué no nos presenta o le presenta a las personas que no conocen a esta agrupación oaxaqueña, qué es el SECAM, qué hacen allá? Pues muy buenas tardes. Buenas tardes a Canal 22. Mi nombre es Aristeo Vázquez Martínez, soy el director general del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, SECAM, esa es la sigla. El SECAM es una institución, es una escuela de música tradicional. Se enfoca más que nada en los principios comunitarios de la comunidad. La educación se basa mucho en la comunalidad. Me estaba comentando ahorita que lo que han planeando es una especie como de calendas. Para los que hemos podido tener la posibilidad de estar en Oaxaca, la calenda es un recorrido que se hace por las calles con música, con baile, con bebida, ¿por qué no? Muy tradicional, previo a una gran celebración, ¿no? Pero ¿cómo se han coordinado con el ballet? ¿Qué van a hacer con las calendas? Vamos, ¿qué es lo que vamos a ver en el escenario del Palacio de Bellas Artes? Bueno, en este caso lo de las calendas es muy cierto, es como una callejoneada, pero muy al estilo tradicional de Oaxaca. Tiene su toque, que es la esencia de la música tradicional oaxaqueña, porque se ejecutan, se va tocando, va sonando los cohetes, están las marmotas, los faroles, se reparte el mezcal, obviamente. Tal cual así no se va a ver. Va a ser una parte nada más donde las chinas oaxaqueñas bailan, donde se interpreta el jarabe del valle, que es muy típico para las calendas.
Ya de ahí lo que más se va a ejecutar o las obras que se van a mostrar son obras de la Guelaguetza también. Entonces son obras que se ejecutan allá en Oaxaca, en los pueblos. Los muchachos pues están con todo. Ellos están animados, emocionados en presentar, porque esta es la primera vez que vamos a presentar una obra de esa magnitud, porque nunca se ha hecho, ni nosotros ni ellos, y yo creo que esto va a ser un gran éxito también. El día de mañana a las 8:30 en el Palacio de Bellas Artes, no se olviden el SECAM, junto con el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Maestro, muchísimas gracias. Gracias, igualmente, hasta luego. Regresamos al estudio de Canal 22. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Y tenemos una nota que tiene que ver con la imagen. No hay una fórmula, no hay una receta exacta para hacer un retrato perfecto. El secreto está en quién sujeta la cámara. Veamos. La muestra titulada Identidades, que se encuentra en el Museo Archivo de la Fotografía, está conformada por una diversidad de autoras con lenguajes diferentes y trayectorias que exploran las posibilidades que existen para realizar un retrato. Se llama Identidades y justamente aborda a partir de retratos, son específicamente retratos, la cuestión de la identidad de las mujeres con diferentes técnicas fotográficas. Participaron 12 fotógrafas, todas digamos de carácter internacional, son obras únicas, tenemos piezas por ejemplo heliograbados, plata gelatina y de diferentes formatos, y entonces para nosotros fue de verdad muy gratificante poder albergar esta muestra que fue curada por la maestra Estela Treviño. La muestra forma parte de la tercera edición del Festival Foto México, que en su tercera edición está dedicada a las mujeres. El concepto de la exposición finalmente creo que tiene mucho que ver con la historia de las propias autoras. Por ejemplo, la pieza de Jill Hartley nos cuenta la historia de vida de sus dos hijas, desde el año en que nacieron hasta la actualidad. Las piezas, por ejemplo, de Graciela Iturbide, que son icónicas, también, bueno, pues nos hablan de la fuerza de la imagen, tanto en el autorretrato, pero también, digamos, simbólicamente qué representa para ellas, por ejemplo, la señora de las iguanas o la señora de las serpientes. Hasta el 19 de enero permanecerán estos retratos realizados por Yolanda Andrade, Ana Hopp, Ivonne Venegas, Marina Bianchini y Mariana Yazbek. Hay autoras, por ejemplo, Pilar Goutas, Ana Bellinghausen, también autoras un poquito más contemporáneas, y de verdad es que son discursos, es una exposición muy ecléctica, pero que intenta mirar al espectador, que el espectador se vea reflejado en esta cuestión que a todos nos pasa algún día de preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí. Hay autorretratos, hay retratos muy experimentales y también piezas clásicas de la fotografía. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, nos vamos a la pausa con una recomendación. De verdad que se están poniendo tan bien los debates en este cierre de año. Hoy también tenemos un súper debate. Con Yuli García a las 9 de la noche terminando este espacio. El Tratado de Libre Comercio están viendo en sus pantallas y nos están enviando un súper distinto. Bueno, no se lo pierdan. Sí, terminando 2022 será tema sorpresa porque nos pusieron una imagen. ¿Cuál es el correcto, señor? El correcto. Tenemos entendido que es el Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio, vamos a estar platicando, terminando este espacio, y que se ha puesto candente el tema por las famosas letras chiquitas, ya hicieron las pertinentes aclaraciones, tanto en el Senado de Estados Unidos como en el mexicano, para saber hacia dónde va esta nueva iniciativa. Volvemos. Alejandro Rosas sigue desvelando los secretos detrás de la vida de los personajes de nuestra historia. Francisco I. Madero, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas son tres figuras históricas mexicanas que son revisadas a través de igual número de libros, reunidos en la colección Cara o Cruz, el debate de la historia, coordinada por Alejandro Rosas. Francisco Robles Gil y Beca Duncan contrastan sus versiones en torno a Lázaro Cárdenas y la vigencia de su línea política en la actualidad.
Está regresando fuerte. La narrativa de la historia como discurso ideológico y como discurso moral está regresando, y Obrador lo está haciendo a través de estos personajes y en específico con Lázaro Cárdenas. Por eso regresar a esta historia crítica, porque es claro que hay que tener mucho cuidado cuando el gobierno enarbola la historia como una herramienta ideológica, como una herramienta de propaganda, pues pueden venir cosas un poco delicadas. No obstante, Beca Duncan destaca desde una perspectiva cultural el aporte de Lázaro Cárdenas como creador de instituciones fundamentales en el México moderno. A mí me parece un poco lamentable que Lázaro Cárdenas quede siempre como figura de la expropiación petrolera. Cuando pensamos en él, solo pensamos en eso. Y a mí me parece que eso no le hace justicia al personaje, porque Lázaro Cárdenas era un hombre que creía en las instituciones, él quería hacer instituciones, y donde más lo vemos es en la parte cultural y educativa. Mencionas el INA. El INA, por supuesto, fue una de las grandes instituciones que se hizo en ese momento. No olvidemos también el Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional se funda también durante su sexenio. El Colegio de México, bueno, los primeros antecedentes del Colegio de México suceden también en ese sexenio. La colección Canao Cruz, el debate de la historia, aparece bajo el sello Taurus. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, continuamos con más. El teatro no es el único lugar en donde puede apreciarse la ópera. La Cineteca Nacional ha comenzado con un recorrido que vale la pena dar seguimiento. Cinema Ópera nace con la intención de llevar la ópera a lugares poco comunes y lograr que la gente que nunca haya tenido contacto con ella cambie su percepción sobre este arte. Va a haber un pianista y va a haber cantantes en vivo, que de alguna manera esto es lo más nuevo que presenta el formato, porque sabemos que es relativamente común que se presenten películas mudas con musicalización de pianista en vivo, pero los cantantes, que haya en la primera pieza tenemos 6 cantantes, en la del siguiente fin de semana tenemos 2, pero completamente en vivo. El sábado 14 y el domingo 15 se presentó El Ocaso, una ópera contemporánea del compositor ruso-mexicano Dmitri Dudin. Narra la historia de una familia lacandona que hace una simbología con relación a la desaparición de las selvas del sureste mexicano. La otra propuesta es la ópera Dos ciegos del compositor francés Jacques Offenbach, que se presentará el sábado 21 y el domingo 22 de diciembre, también en la Cineteca Nacional. Que está protagonizada por 2 de los clowns más reconocidos en México, Asisgual y Perico el payaso loco. Esto es lo que vamos a ver. Luego de su breve temporada en Cineteca Nacional, este proyecto viajará en febrero al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, al Centro Nacional de las Artes, y además piensan visitar algunos centros de readaptación social. Noticias 22, Julio López. A unos meses del fallecimiento de Yvonne Domèche, una muy querida, una gran artista, la Universidad Autónoma Metropolitana ofrece una exhibición con 27 piezas seleccionadas por la misma autora en su momento. Cinema Ópera nace con la intención de llevar la ópera a lugares poco comunes y lograr que la gente que nunca haya tenido contacto con ella cambie su percepción sobre este arte. Bueno, a nuestros compañeros les gustó mucho la nota, a mí también. No, si quieren volverla a ver, váyanse a YouTube, ¿no? Es un déjà vu. A la Cineteca. Exactamente, a la Cineteca. Es un déjà vu y nos dimos cuenta que vivimos en la Matrix. Fue una falla del sistema. Ahora sí nos vamos a ver esta propuesta, este homenaje que le rinden a Yvonne Domèche en la UAM. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco abre sus puertas al universo escultórico de Yvonne Domèche. Esta exposición forma parte de las actividades que desarrollamos a lo largo del año para celebrar los 45 años de la UAM. Entonces, en este marco, la exposición de la escultora Yvonne Domèche pues, ha sido una de las expresiones más interesantes, de las más visitadas, y ha sido una de nuestras mejores exhibiciones de los últimos tiempos. La exposición se encuentra en la Galería del Sur, en la sala que desde hace 2 décadas lleva el nombre de la escultora,
fallecida en septiembre de este año. Esta exposición se empezó a armar desde hace ya más de un año. Estaba ella completamente vivita y coleando, muy emocionada de participar por ese cariño tan especial que tiene con esta universidad. Ella participó en la selección de piezas, tenía muchas ganas, ahorita si quieren vemos, tenía muchas ganas de mostrar sus maquetas con después la fotografía de la pieza monumental. Muchas veces estas maquetas están guardadas en el estudio y solo se presenta ya la pieza monumental en fotografía. Entonces quería como presentar eso, que la mayoría de las piezas de aquí son eso, maquetas. Entre las 27 piezas que conforman la muestra, se encuentra la maqueta de la obra Coral Coquino, resultado del año dual México-Reino Unido, que actualmente se encuentra en Canary Wharf, en la ciudad de Londres. También está representada su primera pieza monumental, síntesis de su fascinación por la geometría, lo orgánico y el microcosmos. De la primera pieza monumental que hizo, que es un cuasicristal, pues es la dimensión 5, que está en el ININ, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Fue su primera pieza monumental y estuvo inspirada en lo que vio en el microscopio electrónico. Si bien Yvonne Domenech trabajó con todo tipo de materiales, fue la madera la materia prima predilecta de su expresión plástica. Después de ver a mi mamá tantos años desde chiquita, y digo yo con mis hermanos y todos, nos involucraba mucho en sus piezas, pero después de verla tallar la madera y nos íbamos a acampar y se llevaba su cacho de madera y todos tallábamos la madera, pues me voy también por las piezas de madera. Me gustan porque me recuerda a ella tallando la madera. Yo creo que esta caja de los sueños, que es la última que hizo ella con sus manos el año pasado, pues creo que me quedo con ella. La muestra permanecerá en la Galería del Sur de la UAM Xochimilco hasta el 24 de enero. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ayer recordábamos al genio de Bonn, Alemania, Ludwig van Beethoven, porque exactamente se cumplían 249 años de su natalicio y motivo por el cual en 2020 será consagrado a este gran compositor que nos demostró que se escucha con el corazón y no con los oídos. Y 2020 en México también tendrá repercusión esta celebración y aquí hay una probadita para que lo vayan agendando en el mes de febrero. La Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, conformada hace un lustro por 70 jóvenes músicos, dio a conocer los pormenores del concierto que ofrecerá el próximo año para conmemorar el aniversario 250 del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Será el 13 de febrero, cuando la 9ª Sinfonía hará vibrar la Sala Roberto Cantoral con un coro de más de 100 voces. Además es un compositor que en lo general a mí me gusta mucho, soy especialista en ello. He dirigido todas sus sinfonías, a excepción de la 9ª. Esta es la primera vez que lo voy a hacer con orquesta sinfónica. Y creo que la 9ª de Beethoven tiene unas cuestiones técnicas en la orquesta que nos demandan más exigencia que cualquier otra obra del compositor, y creo que es como una oportunidad muy buena para demostrar que Camerata Opus 11, a pesar de ser jóvenes menores de 30 años, porque yo tengo 31, en la orquesta nadie es más adulto que yo, entonces a pesar de ser jóvenes, de estar, la mayoría están a punto de egresar de los conservatorios, entonces podemos demostrar que se puede hacer la música con calidad. Tomando como referencia las interpretaciones de Nicolás Harnoncourt y John Eliot Gardiner, el director de orquesta Mario Monroy propone una versión que no respeta los tempos indicados por el genio de Bonn, a fin de privilegiar el virtuosismo y vigor de la joven orquesta. Tomando cuestiones retóricas, históricas, viendo la música de cámara de Beethoven, en lo personal yo como director tengo unos tiempos diferentes que hacer en cada movimiento de la sinfonía, y quiero que eso lo demuestre Camerata, y algunos de estos tiempos son algo veloces y requiere este dinamismo que podemos hacer los jóvenes, ¿no? Que requiere esta parte virtuosa en la mano y que aparte, requiere esta energía de poder hacerlo como tiene que ser con el carácter.
algunas orquestas o algunos directores, en lo personal, creo que desatienden mucho, se enfocan mucho en las marcas metronómicas del compositor, y algo como personajes como Gardiner ha hecho esto, que le ha sacado ventaja a no respetar las marcas metronómicas que indica la partitura, y ha sacado unos tiempos magníficos donde aprovecha los instrumentos de otra manera. El concierto, concebido como toda una experiencia artística, tendrá lugar en el Cantoral el 13 de febrero de 2020 y estará complementado con una exposición plástica, una charla introductoria, una subasta y una cena de gala en 9 tiempos, en alusión al legado sinfónico de Beethoven. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, se va a poner bueno, y a mí la verdad esto, Rafael, Laura, amigos, es una de las cosas que más me entusiasma. No es por pretencioso ni nada, pero tengo como unos 7 años esperando llegar a este aniversario. ¿Por qué? Por varias cosas. Una tiene que ver con el ciclo Beethoven que creó Jorge Volpi en 2013 cuando llega al Festival Internacional Cervantino, y ahí tuvimos el placer de ver desde entonces hasta el año pasado, en cada año, una selección de programas de obra de Beethoven. No se tocó todo, desafortunadamente, pero sí pudimos escuchar buena parte, y eso ya es un regalo. Las sonatas ya con eso. No, las sonatas, el concierto triple, las sinfonías, que les recomiendo mucho a Jan van Immersal, de la agrupación Ánima Eterna de Brujas de Bélgica, que tiene una orquesta con instrumentos del 18 que hacen interpretaciones muy interesantes de Beethoven. Ahí está la celebración todo el 2020, y sobre todo aquí nos vamos a encargar, Weman y yo, de hacer algo muy especial para celebrar a un compositor que admiramos profundamente, y que también reivindicar que va mucho más allá de lo que es la quinta, la novena y el claro de luna. Beethoven es muchísimo más, no solo como compositor, sino como ser humano, una complejidad y un apasionamiento sublime, de verdad. Hay un dato muy interesante, Rafael, amigos. Cuando estamos viendo a Mozart y a Haydn y a estos músicos del llamado neoclasicismo que usaban pelucas, cuando nos encontramos con el joven Beethoven, él no tiene peluca, y hay un retrato de ese joven, no el desaliñado que todo mundo tiene en mente. Lo que es interesante, Rafael, amigos, es que cuando vemos este personaje, su rostro, su actitud, está mucho más cercano a esos héroes de la Revolución Francesa. Y creo que es un dato muy interesante a considerar en ese joven Beethoven, porque es lo que va a detonar lo que nosotros ya conocemos y cambia todo el siglo XIX, un siglo XIX que nos llega hasta ahora, ¿no? Y era bastante huraño. Ya les platicaremos de esto el próximo año, 2020, a propósito de Beethoven. Vamos a una pausa. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y recibimos a una entrañable escritora y poeta, y también una amiga muy cercana de Noticias 22. Es martes de enfoque, es Carmen Boullosa. Pintoras renacentistas, espadachinas en la batalla de Lepanto, un escritor que no puede llevar al papel su maravillosa y perfecta novela, Bucaneros del Caribe en el siglo XVII. Su imaginación narrativa es fecunda. ¿Y qué hay de su poesía? Miren nada más lo que dicen los especialistas. Una fuerte personalidad con la doble capacidad de jugar con el lenguaje y utilizarlo como espejo de la realidad mexicana, a veces violenta, con versos memorables y reflexiones de gran profundidad. Eso dijo el jurado de La Aguja en el Pajar, que acaba de ganar el premio Casa de América de Poesía Americana, Carmen Boullosa, poeta, narradora, generadora de proyectos educativos, dramaturga, antologadora, en fin, una actividad muy intensa. Lo de la fertilidad literaria, poética, es muy notorio cuando uno revisa tu trayectoria. Ganaste el premio Villaurrutia, realmente una edad bastante temprana, con 30 y pocos años de edad. Ahora, con este nuevo libro, yo reflexionaba sobre la poesía. Me parece que la poesía te cobijó en momentos muy duros de tu vida. ¿Fue como quizá tu primer acercamiento a la literatura? Es lo primero que publiqué y es tal vez lo primero de lo que me enamoré auditivamente. Mi papá, que era un lector voraz, nos leía en las noches para hacernos dormir y leía en realidad lo que a él le daba la gana, sobre todo pensando que nos iba a aburrir.
cosa que no le pasaba conmigo. Mis 2 hermanas se quedaban dormidas y yo con él aprendí a ser insomne, me quedaba despierto oyéndolo. Te picabas Y creo que lo que más le gustaba a él leer en voz alta o decir de memoria, porque se sabía muchos poemas de memoria y repetirlos, eran poesía, poemas. Así escuché pues a nuestros grandes poetas en la voz de mi papá, diciéndolos para su propio placer y por su propio gusto, sin creer que tuviera en realidad una escucha, creyendo que eran canciones y arrullos. De modo que la poesía, como dices tú perfectamente bien, sí me cobijó con el manto de el amor a mi papá, niña chiquita, y también con el manto de la duda, porque yo no entendía muchas cosas y no me daba sueño, y oía y me quedaba con preguntas y sin entender y a veces sin saber siquiera cómo preguntar o cómo hacer la pregunta. No estaba permitido hablar cuando él nos estaba dejando a dormir, se salía del cuarto dejando ya con la luz apagada y dándonos por dormidas. Yo me quedaba ahí dando vueltas. Cuando era narrativa era mucho más fácil a mí misma entender que no entendía, pero cuando era poema, pues porque los poemas también tienen algo de canción siempre, sobre todo el poema clásico, porque los poemas siempre copian el sonido de la calle. Uno puede leer los poemas, hay mucho que leer en los poemas, pero uno que podríamos hacer es hacer la lectura de la ciudad en un poema. ¿Cómo suena un poema? ¿Por qué un poema de otros siglos sonaba tan, a nuestros oídos de hoy, increíblemente armonioso? Podemos escuchar ahí el paso del caballo, el sonido del hombre que va pasando distribuyendo agua de casa en casa, eso lo podemos oír. Cuando llega el tren, pues lo oímos, el ruido del tren que cruza, y con Rubén Darío pues escuchamos cómo realmente cambia la locomoción en la propia ciudad y en el mundo, y cómo la tierra se hace más pequeña, pero no tan pequeña como se ha hecho ahora. Entonces, ese oído del poeta, yo creo que se lo debo a esas lecturas donde yo no entendía gran cosa, pero sí seguía la música del poema, o ese sonar rítmico que siempre es tan diferente. Porque es cierto que oyes la ciudad, pero también oyes la intimidad del poeta. Efectivamente, están ahí esos dos sonidos que a lo mejor hoy habría mucho ruido, ¿no?, para los poetas que viven o que escriben en la ciudad. Hay ruido en las redes y hay el ruido del silencio de lo que antes se hacía en los cafés y se platicaba tanto. En México todavía se platica mucho, pero afuera de México llama mucho la atención en tantas ciudades en que la gente no conversa. Ya no conversan como conversaban antes. Y los coches suenan distinto. Y el vértigo de la gente al vivir suena diferente. Los zapatos se hacen de otra cosa. Todo suena, la ropa, nuestra ropa suena distinto. Y bueno, por desgracia, también la violencia suena muy fuerte. Y tú tienes esos dos contrastes, porque parte de tu tiempo lo pasas en la Ciudad de México y parte de tu vida está en Nueva York. Son dos grandes capitales, son dos grandes ciudades. Bueno, una grande que es México y otra chiquita que cree que es muy grande, que es Nueva York. Sí está muy llena de plata y está Wall Street, eso es verdad. Y de diversidad también, ¿no? Hay mucha diversidad y en México también hay muchísima diversidad, como que se nos olvida que en esta ciudad más de 1 millón de personas no hablan español. Y no solamente no hablan español, hablan muy diferentes lenguas. Y no solo eso, abre uno bien los ojos y descubre qué cantidad de diverso hay en México. Y lo ha habido siempre. Voy a decir desde la época de los premoctezumas. Aquí ha habido mucha diversidad. El Valle atrajo y atrapó a gente de muy diferentes lenguas y además era capital de imperio y luego nos cayeron encima, llegó el mundo español y con ellos llegaban la escondida, la herencia morisca, llegaba la herencia afro-mexicana, llegaba tanto y todo eso está, más todos los nuestros. Y todo eso está todavía tan presente en la Ciudad de México y creo que parte es su riqueza porque la variedad que hay en Nueva York es siempre muy inmediata, acaban de llegar, llegaron hace tan poco y inmediatamente se vuelven neoyorquino. El neoyorquino tiene un estilo muy preciso y muy neoyorco, que ahí sí a todos de alguna manera, aunque sean tan distintos, en cuanto los acepta y los reciben su seguro social, ya son
neoyorquinos se integran con una marca muy pareja. Y nosotros, además una ciudad que se ha comido tantos pueblos del Valle como se ha apoderado, pues la verdad es que hay una diversidad enorme y además somos muchísimo más grandes en mil y un sentidos. Ahora que te estoy escuchando, tus reflexiones siempre nos invitan a pensar en el presente, en el futuro y también mucho a remontarnos a la historia. Tú pudiste haber sido historiadora en un momento dado, porque yo siento que siempre está presente tu reflexión a partir de lo que hemos sido, cuando hablas de lo que somos, de lo que podemos ser. ¿Por qué es importante regresar, como tú lo has hecho tantas veces, al pasado? Yo creo que yo nací con los ojos para atrás. Es algo extrañísimo. Siempre estoy pensando en lo que fue. De niña, cuando mi mamá todavía vivía, cuando yo no tenía el aliento de querer ser escritora, yo quería ser arqueóloga. Quería ver hacia atrás. Muy posiblemente también era una marca de la Ciudad de México. Yo me acuerdo cuando abrieron el Museo de Antropología. O sea, yo me acuerdo cuando el Templo Mayor no existía. Yo me acuerdo de tantas cosas donde el pasado en la Ciudad de México no estaba tan evidentemente presente, pero la voluntad de la ciudad era que el pasado saliera a la calle. Y eso a mí se me quedó. No sé si es en parte por mi ser chilanga o si de por sí algo pasó en mi nacimiento, que los ojos que debiera haber tenido al frente hacia el futuro, en realidad yo sí los tengo muy hacia atrás. Y los tengo cuando escribo y los tengo mucho cuando vivo, siempre estoy como pensando lo que había un poco atrás. Y por suerte pues he tenido hijos y ahora tengo nietos y esos siempre me obligan a jalarme los ojos hacia el frente porque esos siempre caminan hacia adelante, pero por más que intento ponérmelos aquí, ellos caminan para atrás y están viendo lo que quedó atrás, que creo que por cierto es el ojo de un poeta, porque el ojo siempre el ojo del poeta está en otra parte, no es el ojo práctico a ver cómo inmediatamente resuelves algo, el ojo del poeta medita, piensa, siente, y no tiene las manos así para defenderse, porque el ojo del poeta no tiene esta mano con la que puedo o bien tomarte o bien defenderme si me quieres hacer algo. No, el ojo del poeta solo percibe. Y yo diría que tienes una percepción de 360 grados a la potencia N, porque no hay tema que no te interese. Cuando uno revisa tus trabajos, te interesa la ciencia, te interesa el mundo inmediato, te interesa el pasado, te interesa la ecología, los animales, las plantas, el cosmos, el universo en su conjunto. Y siempre has tenido mucho esta curiosidad. Perteneces a una generación de poetas en los que justo la poesía era algo efervescente. ¿Tú crees que ese interés, que es muy, muy de la juventud, yo ubico, en la poesía, sigue hoy? Hoy también es interesante para los jóvenes escritores estar dentro de este ámbito, o se han vuelto hacia la narrativa o hacia el ensayo. ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que la red le ha dado un momento de esplendor al poema, porque la pantalla no tiene esa forma del libro que pide la narrativa. O sea, la narrativa pide las hojas que pasan y el poema es, aunque sea un poema largo, tiene esta pausa de la pantalla de la computadora, que no es la pantalla del cine. La pantalla del cine es la pantalla del narrador. Por lo regular hay excepciones, por fortuna. Pero esa pantalla fija, ese tiempo que queda atrapado, es el tiempo del poeta y se ha visto cómo en la red los sitios de poesía han crecido enormemente. Ahora, eso lo digo yo en teoría. En la práctica, mis alumnos que son jóvenes, pues no son de México, yo doy clases en Nueva York, entonces no te puedo decir cómo son los poetas, los jóvenes de acá. Sí te puedo decir cómo son los jóvenes que veo allá, y ahora tengo una generación tan sensacional de estudiantes que pienso que el mundo no se va a acabar, porque leo los periódicos, veo las cosas que están pasando en este mundo que se ha vuelto loco y pienso, ya nos llegó, ahora sí ya se acabó todo. Y luego veo a los alumnos tan llenos de curiosidad, de vida, algunos de ellos con tanto apetito de leer poetas, de saber de nuestra literatura, los cursos los doy en inglés, que eso me hace pensar que los jóvenes, sí, la poesía está viva en ellos y la red ayuda, las redes, la pantalla, el tamaño de la pantalla ayuda al poeta. Carmen,
Quisiera que me hicieras un comentario muy breve, porque desafortunadamente se nos está yendo el tiempo, muy cortito, sobre lo que está ocurriendo ahora que decías los jóvenes, y las jóvenes en particular. ¿Cómo aprecias tú lo que estamos viviendo? Tú siempre has tenido una mirada muy clara acerca de mujeres que han sido invisibilizadas, están prácticamente desaparecidas, y has arrojado luz sobre ellas. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en el mundo y en concreto en México? Bueno, como bien dijo Flora Tristán, ningún movimiento social vale la pena si piensa que el caso de las mujeres se puede resolver después y que hay que atender otros antes. Y Flora Tristán, que es nuestra, aunque fuese francesa, era de familia peruana, y ella en realidad se convirtió en lo que fue, llamémosle la abuela del marxismo, y su causa era sobre todo la causa feminista. Y eso pienso que por fin ese sueño se está haciendo cierto. Muchos piensan que esta es la gran causa que tendrá que abordarse y resolverse en estas épocas, en este momento histórico. Carmen, tengo 3 preguntas de estilo... ¿De cajón? Cuestionario Proust, para responder en un segundo. A ver qué tal nos va. ¿Cuál es la época en la que te hubiera gustado nacer, vivir, que no es la actual? ¿Alguna otra época de la historia? Sin duda la época de Sor Juana, o de Juana de Asbaje. Esa época, y aquí, en México. Aquí en México. ¿Qué personaje del que hayas escrito o no te gustaría reencontrarte en una charla, platicar, simplemente estar con ese personaje, hombre o mujer? Flora Tristán. He pensado tanto en ella y debe haber sido muy difícil, posiblemente desagradable, pero no me hubiera importado. Y como era bonita, ¿qué más daba? Sí. Y finalmente, ¿a dónde la invitarías? ¿En qué sitio te gustaría tener esa conversación? En la mesa. No se platica mejor en ningún lugar que en la mesa, donde además me gusta cocinar y me gustaría prepararle a ella un platillo. Y sentarnos a comer mientras nos tomamos unas preciosas vasos de vino y hablar de la vida. Y pues con esta imagen nos despedimos. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu mundo. Ya está impreso La aguja en el pajar. Ojalá que lo esté distribuyéndose ya en las librerías mexicanas Pronto llegará. Para que lo adquieran y disfruten de estos 20 poemas en los que está incluido uno que justo lleva este título tan sugerente. Carmen, gracias. Rafa Huemanzin. No, pues fascinante la propuesta. Pocas veces tan placentero encontrar la aguja en el pajar como en esta que viene Carmen a compartirnos. Muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir. Nos despedimos con música, como es costumbre. 21 años antes de que naciera Beethoven y que viniera a reformular la música clásica para dar paso al romanticismo, ya había grandes compositores. 21 años antes, un día como hoy, nace Domenico Cimarosa. Así es, nos despedimos con esto, con este fragmento ópera de El matrimonio secreto. Qua sil fiato già mi manca qua